Saludos queridos amigos oyentes y apasionados de la historia del mundo hispano, de esta historia común a muchos pueblos iberoamericanos, una historia que tratamos sin revisionismo, sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Gracias por escuchar Hispanos sin complejos. Pues en este programa seguimos con el repaso a acontecimientos y personajes fundamentales a la hora de entender el devenir del Reino de Castilla. Y como siempre decimos, es una historia apasionante, llena de aventuras, luchas, batallas, traiciones. Y hoy, Roberto Alonso, saludos, bienvenido. Toca hablar de dos figuras esenciales, así que háganos los honores y nos los presentas, por favor. Así es, Raúl, dos figuras que continúan esta apasionante aventura del Reino de Asturias, del de León y del de Castilla, que sigue su curso en la historia de España. Hablamos hoy sin duda del rey Alfonso VI y el héroe castellano don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Pero antes de conocerlos más en profundidad, echemos la vista atrás un momentito. Recordemos, el rey Sancho II ha muerto en el cerco de Zamora. La traición de Bellido Dolfos ha sido tremenda. Castilla pierde a Sancho, León también a su rey, aunque no le quisiera, y Alfonso, el hermano que fue derrotado en la batalla de Colpejera, que estaba desterrado en Toledo, junto con don Pedro Ansúrez, el que fundara Valladolid, o mejor dicho, lo repoblara, porque por allí al parecer hubo algún vestigio romano, van a regresar para hacerse con el trono, y el Cid entre medias. De momento a doña Urraca la tratan como a reina, y a Sancho lo llevan a enterrar como rey, que es al monasterio de Oña. Hay una lápida que dice: aquí yace el rey don Sancho, que mataron sobre Zamora. Alfonso y su fiel baluarte don Pedro marchan a Zamora. Allí había muchos personajes de alta alcurnia, nobles, condes y duques, no solo de León, también habían llegado de Galicia, Portugal y Castilla, y le van a recibir como rey que es. Les reciben a ambos como héroes. En Santa Águeda de Burgos do juran los hijos d'Algo, le tomaban jura Alfonso por la jura de Santa Gadea. En Zamora nadie iba a cuestionar al rey Alfonso, pero una parte importante de los nobles castellanos, en especial la más próxima a Sancho, exigió una condición para reconocer a Alfonso: que el rey jurara no haber tomado parte en la traición que costó la vida a su hermano. Y es que en aquella época la sombra de las sospechas pesaba demasiado. Aquí es donde la tradición sitúa la famosa jura de Santa Gadea, donde Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador, como alférez de Castilla, habría tomado juramento a Alfonso VI. En aquel momento jurar era manifestar tu honor y tu sinceridad, era dar tu palabra de que aquello iba a misa, que era la verdad absoluta. La tradición la sitúa en Burgos, donde Alfonso hubo de jurar ante Rodrigo que no mató o no tuvo nada que ver en la muerte de su hermano Sancho. Hubo un gran número de testigos, pero al parecer Alfonso VI no se sintió cómodo en aquel juramento, escena que recoge estupendamente el Cantar del Mío Cid. Eres preguntado sobre si fuiste o no. En Santa Águeda de Burgos, do juran los hijos d'Algo, le toman la jura a Alfonso por la muerte de su hermano. Tomábasela el buen Cid, ese buen Cid castellano, sobre un cerrojo de hierro y una ballesta de palo, y con unos evangelios y un crucifijos en la mano. Y hablara un caballero
que del rey es más privado. Haced la jura, buen rey, no tengáis de eso cuidado, que nunca fue rey traidor, ni papa descomulgado. Muchos historiadores niegan la veracidad del asunto, creen que eso no se dio realmente así, pues el romance es posterior y el contexto es diferente, lo que hace sin duda distorsionar la realidad. Además no parece muy fiable, históricamente hablando, toda vez que el romance termina desterrando al Cid y no consta que en ese momento Rodrigo Díaz de Vivar fuese exiliado, aunque hubiese habido jura por parte de Alfonso VI. Historiadores como Menéndez Pidal y Luis Suárez consideran cierta la jura de Santa Gadea, e hispanos sin complejos también, igual que consideramos que el Cid no fuera desterrado, pero sí desposeído de la confianza y de los títulos que Sancho II le había otorgado. Dejó de ser alférez de Castilla para pasar a serlo el conde don Pedro Ansúrez. Al Cid, no obstante, le mantuvo a su lado, tenía confianza en él, y le concertó matrimonio con doña Jimena Díaz, dama asturiana de clase alta, muy cercana a la realeza. Además le obsequió con el cobro de las parias del reino taifa de Sevilla. La desgracia del Cid llegará año después, pero ya lo veremos. En el año 1072 todo parecía ir viento en popa. Llegado es el rey don Sancho sobre Zamora esa villa, muchas gentes trae consigo que a verla mucho quería, caballero en un caballo y el Cid en su compañía. El final del pobre García, rey de Galicia. Otro que se enteró de lo de Zamora, y Sancho fue el hermano pequeño, el que fuese rey de Galicia García, que inmediatamente que conoce la noticia, emprende viaje desde Sevilla hasta León. Es de suponer que lo hizo para recuperar su reino, pero Alfonso iba a ser en ese sentido igual que Sancho. La primera intención de Alfonso VI fue salir al encuentro de García, vencerle en batalla y poner fin al problema. Pero la infanta Urraca y Pedro Ansúrez le aconsejaron encerrarlo de por vida. No sé qué hubiera sido mejor. Así Alfonso se reunió con su hermano y una vez juntos fue desarmado y encerrado preso. Era el año 1073 y García fue recluido en el castillo de Luna en Burgos, de donde nunca más salió. Sí lo hizo una vez muerto para ser enterrado, y eso fue un 22 de marzo del año 1090, 17 años después. Con hermanos así, ¿para qué querer enemigos? Alfonso VI se convirtió en rey entonces de Asturias, León, Galicia, Portugal y Castilla, y sus prolongaciones hacia Álava y La Rioja. Todo estaba en manos de Alfonso VI. Nunca un rey cristiano había sido tan poderoso. Tenía 32 años y le esperaba todavía un largo reinado por delante. Toledo vuelve a ser cristiana. Castilla, año 1085. En ese tiempo de Alfonso VI, 1040-1109, la parte sarracena de España estaba dividida en los famosos reinos de taifas. Eran reyezuelos moros que gobernaban a su antojo porciones de tierra que adquirían debido a la debilidad del califato. El rey Alfonso VI de León va a aprovechar esa debilidad musulmana. Muchos reyes no querían pagar las conocidas parias a los cristianos. El rey de Badajoz, uno de ellos. Sevilla, sin duda. Zaragoza, también. Toledo es la única ciudad que quiere seguir tributando a los castellanos, y ahí es donde se va a jugar la partida y a desatar la tormenta, pero eso será en el año 1085. La ciudad ahora imperial, entonces mora, será retomada por los cristianos, símbolo de la España visigoda, capital entonces cuando don Rodrigo y sede primada de España. Retomar Toledo para los cristianos va a ser un punto de inflexión en la reconquista castellana. La ciudad, que luego se llamó de las Tres Culturas, pasaba a manos del Reino de León, y Alfonso VI será el rey que lo haga, después de pertenecer a los musulmanes casi 370 años. Hemos de recordar que Alfonso estuvo aquí desterrado por Sancho tras la derrota en Golpejera. Pero veamos antes,
porque hubo acontecimientos antes de ese año de 1085. En Toledo entonces reinaba Alcadir, nieto de Al-Mamún, el cual va a decantarse por prescindir de la ayuda castellano-leonesa. En el año 1076, este tal Alcadir va a expulsar de Toledo a los partidarios de la alianza con Alfonso VI, que eran sobre todo mozárabes y judíos. Y este va a ser el detonante de revueltas y alborotos. Es más, hasta el propio rey moro va a tener que huir y lo va a hacer camino de León, para pedir ayuda a Alfonso. Y el leonés le va a escuchar y le va a prestar ayuda, pero con una condición: se renovarían los pactos con los moros y Alfonso se quedaría con Toledo, llegase el momento, y le ayudaría a conseguir Valencia a cambio. Era una baza ambiciosa, pero si salía bien, Toledo sería de nuevo cristiano. Y sucedió así. Era abril del año 1081 cuando Alcadir y Alfonso entraban en Toledo. El musulmán recobraba de nuevo su ciudad. Habían derrotado al rey de Badajoz, también al de Sevilla e incluso al de Zaragoza. Dice la leyenda que Alfonso VI, tras atacar Sevilla, llegó a Tarifa, y el rey de León, emperador de toda España, penetró con su caballo en el mar para escenificar claramente su poderío. Y mientras tanto, un caballero recorre la taifa de Sevilla cobrando parias. Rodrigo Díaz de Vivar, el campeador. Don Rodrigo Díaz de Vivar y su destierro. Estamos hablando de un personaje fundamental de nuestra historia, un héroe, un personaje legendario. Por eso debemos puntualizar algo que ahora se discute y que muchos piensan que no existió. Don Rodrigo Díaz de Vivar, conocido popularmente como el Cid Campeador, fue un personaje histórico, real y verdadero. No fue un personaje inventado, ni ficticio, ni nada por el estilo. Si es verdad que después de su muerte la gente del pueblo en Castilla lo convirtió en leyenda. Una leyenda escrita en poema, pero una literatura que tenía unas bases históricas reales y certeras. Detrás de esa leyenda mítica hay una historia real de un hombre de carne y hueso, que luchó por Castilla, que luchó por su familia y que sirvió con lealtad a su rey. Fue un castellano de convicciones, pues por encima de todo estaba su honor, dignidad y honradez, valores que en aquella época eran de suma importancia. Y eso le hizo ser un grande, un castellano convencido, un hispano de altura. El Cid, personaje histórico y crucial de la historia de Castilla y de España. Debió nacer hacia el año 1043 en la localidad burgalesa de Vivar, muy cerca de Burgos. Era hijo de un infante y una noble castellana, pero pronto quedó huérfano y fue educado en la corte real del infante Sancho, por lo que se hicieron muy amigos, convirtiéndose en su mano derecha y leal consejero. Con el tiempo, le nombró su alférez. Como ya vimos, combatió al lado del rey Sancho en muchas batallas, entre ellas Llantada y Golpejera, y vimos su influencia en la victoria de Sancho y sobre todo en Zamora. Sufrió la muerte de su amigo el rey de Castilla en esta ciudad, en Zamora, y según dice la tradición, fue quien tomó juramento a Alfonso VI en Santa Gadea, como vimos anteriormente. Casó con la dama Jimena Díaz, hija del conde de Oviedo, y le encomendó misiones de relieve. Por ejemplo, cobrar las parias de Sevilla, y en esas va a suceder lo de Toledo y su posterior destierro. Alfonso VI ha puesto cerco a Toledo y quiere evitar a toda costa que el resto de reinos taifas se unan. El peligro viene de Sevilla y de Granada, que son reinos que pagan su tributo a León, y Alfonso VI, para mantenerlos distraídos, urde una compleja maniobra. Por un lado, va a enviar al Cid a Sevilla, para cobrar las parias, como decimos, y recordarle al moro sevillano quién es el que manda. Y por otro lado, va a enviar a Granada a García Ordóñez, para que la taifa granadina ataque a los moros de Sevilla. García Ordóñez, llamado Crespo de Grañón, Boquituerto y también Crispín, era uno de los grandes del reino. Había tomado La Rioja y fue uno de los nobles que abrieron el camino a Alfonso VI para recuperar la Castilla oriental. Alfonso le dio el mando sobre Grañón y Calahorra.
Ahora a García se le había encomendado una misión arriesgada: ir a Granada y animar al rey taifa Abdalá para hostigar a Sevilla. Pero la jugada salió mal. Y salió mal porque al lado del sevillano Al-Mutamid estaba el Cid campeador. Rodrigo no sabía que la taifa de Sevilla sería atacada por la taifa granadina con la ayuda leonesa y castellana. Seguramente este tal García Ordóñez tampoco supiera de la estancia del Cid en Sevilla. El hecho es que el ataque granadino fue un desastre. Rodrigo Díaz de Vivar y sus caballeros tenían como misión, encomendada por Alfonso VI, no lo olvidemos, cobrar el tributo, pero ese tributo obligaba también defender Sevilla de cualquier amenaza, incluso si esa amenaza fuese cristiana. Y cuando los de Granada atacaron, encontraron enfrente al Cid campeador, que debía ser un fenómeno en la batalla. Esta se libró en la localidad de Cabra, y la derrota de Granada fue un hecho. Más aún, García Ordóñez y otros guerreros castellanos quedaron presos del Cid. Pasados 3 días, Rodrigo liberó a los cautivos, pero en el orgullo de Ordóñez quedaba abierta una herida difícil de cerrar. Dice la tradición que aquí comenzaron los problemas del campeador. La revancha de García se dio al poco tiempo, en las tierras sorianas de Gormaz. Era el año 1081. Unos moros de Toledo castigan con una incursión las tierras sorianas. Debió ser una escaramuza para robar algo, pues recordemos que los moros de Toledo eran aliados de León. Ya sabemos que Alfonso VI esperaba quedarse con Toledo. Y nada podía preocupar más al rey que un enfrentamiento con los sarracenos de Toledo, y eso fue exactamente lo que hizo el Cid. En represalia por aquella incursión mora, sale a caballo, penetra en tierras toledanas y saquea a su vez el área fronteriza. Era exactamente lo contrario de lo que Alfonso hubiera querido, y era la oportunidad que estaba esperando los que deseaban ver a Rodrigo fuera de Castilla. Rodrigo Díaz de Vivar incurrió en ira regia, es decir, una sanción con la que se castigaba a los que habían caído en desgracia ante el rey, y la ira regia tenía consecuencias legales tremendas: pérdida del favor real, ruptura del vasallaje y destierro. Don Rodrigo de Vivar está con doña Jimena, de su destierro tratando, que sin culpa le destierran. El rey Alfonso lo manda, sus envidiosos se huelgan, llórale toda Castilla, porque huérfana la deja. Así, en el otoño de 1081, Rodrigo Díaz de Vivar tuvo que abandonar Castilla. En su casa de San Pedro de Cardeña quedan su mujer, Jimena, y sus hijos, Diego, María y Cristina. Todos los demás partieron al exilio, su hueste, sus vasallos, y ahora Rodrigo tenía un problema. ¿A dónde ir? Debió llamar a la puerta de los condes de Barcelona, los tal Berenguer, pero no le acogieron. Acudió a Zaragoza y aquí sí el Cid fue acogido por el moro. El campeador se va a convertir en un caballero mozárabe, un guerrero cristiano en tierras del Islam. Fueron los moros a partir de ese momento los que le dieron el nombre del Cid, en árabe Sidi, que quiere decir señor. Dióles 2 cofres cerrados, entrambos llenos de arena, y confiados del Cid, 2000 florines le prestan. El destierro del Cid en el poema del mío Cid. En el manuscrito falta la primera hoja, es decir, unos 50 versos. Es posible que en ellos se relataran las causas del destierro del Cid y los preparativos para la salida de Castilla. Podemos rellenar esta laguna como lo hace Menéndez Pidal, sirviéndonos de la crónica de 20 rayis, la crónica de Castilla y la particular del Cid. Dicen así los primeros versos. Y los que conmigo fuereis de Dios halláis buen grado, mas los que acá quedarais quiero me ir de vos calmado. Entonces habló Álvar Fáñez, su primo cohermano. Con vos iremos, Cid, por yermos y por poblados, que nunca os faltaremos mientras estemos sanos. Con vos emplearemos las mulas y los caballos, y los hombres y los paños. Siempre os serviremos como leales vasallos. Entonces otorgaron todos cuanto dijo don Álvaro. Mucho agradeció mío Cid cuando allí fue acordado.
Mío Cid partió de Vivar para Burgos enderezado, así deja sus palacios yermos y desheredados. Esta es una pequeña muestra de lo que se canta en el poema, muy distinta de lo que sucedió en la realidad, pero que muestra, por otra parte, la grandeza del Cid y su lealtad a Castilla. El Cid en Zaragoza. Sigamos. El Cid estuvo en Zaragoza, llegó después de ser desterrado, pero al poco tiempo murió su amigo el rey Al-Muqtadir, que dividió el reino entre sus dos hijos, para uno Lérida, para otro Zaragoza. El Cid se quedó al lado del moro zaragozano, y estando en la ciudad aragonesa, se le va a dar la oportunidad para arreglar las relaciones con el rey Alfonso. Esto casi se da por la traición que hizo un tal alcaide moro llamado Rueda sobre unos castellanos. El Cid no podía ni por asomo consentir que sangre castellana fuese derramada injustamente, y queriendo ayudar para solucionar el asunto en cuestión, se presentó ante el rey Alfonso para ofrecerle su ayuda. El Cid va a acudir al campamento de Alfonso VI, le rindió respeto y pleitesía y le ofreció su ayuda. Todo podía empezar de nuevo entre los dos, pero no empezó. El homenaje de Rodrigo fue acogido con frialdad. Fue entonces cuando Rodrigo Díaz de Vivar comenzó a concebir la posibilidad de actuar él solo para ayudar a la corona de Castilla y León, pero sin la presión del rey. Y mientras tanto, cosas extraordinarias empezaban a ocurrir en Toledo, cosas que también afectarían a Rodrigo Díaz de Vivar. Ahora sí, año 1085. Toledo vuelve a ser cristiana. El 25 de mayo de 1085, el rey castellano Alfonso VI hacía su entrada triunfal en Toledo. Tras un concienzudo asedio, arrebataba a los moros la que fuera la gran capital del reino visigodo, ciudad que albergaba toda la carga simbólica de la reconquista. Lejos de poder resistir, el débil rey Al-Qadir obtuvo un buen pacto de capitulación, que incluía el respeto de la vida, las haciendas y las costumbres religiosas de todos los musulmanes que escogieran quedarse en la ciudad. Es más, la mezquita no se cristianizaría, sino que permanecería reservada para el culto islámico. De momento. Alfonso pudo haberse proclamado emperador en Toledo, título que le correspondía como rey de León y heredero directo del reino visigodo, pero no lo hizo. Pensó en hacerlo en Córdoba, capital de Al-Ándalus, y que esperaba conquistar en breve. No se poseen datos ciertos que apunten en esta dirección, pero esto trajo unas consecuencias ciertas. Por un lado, la toma de Toledo se consideró decisiva en la reconquista española, y segundo, porque se dio la alerta ante los musulmanes que llamarán a los temibles almorávides. Estos harán su entrada en Hispania para salvaguardar su reino. Alfonso VI se sentía heredero de su hermano Sancho II. Alcanzaba la gloria y la conquista de Toledo le dio fama internacional. El resto de los reinos hispánicos llegaron a pensar que él solo sería capaz de culminar la reconquista. Y los almorávides acuden al rescate de Al-Ándalus. En la España musulmana, por el contrario, se desató una ola de pavor. La conquista de Toledo será crucial para la historia de España, porque las taifas, alertadas del poder de los cristianos, llamarán a sus hermanos almorávides. Los reyes moros de Sevilla, Badajoz y Granada están de acuerdo. Los tres marchan a África para entrevistarse con Yusuf y formularle en persona la petición. Los almorávides, que quiere decir almorabitun, el morabito, nombre que se daba a unos ermitaños del mundo musulmán, no eran un pueblo como tal, o una etnia, sino un movimiento religioso, fanáticos del norte de África que seguían a rajatabla la ley coránica. El 30 de junio del año 1086, 70.000 hombres desembarcaron en Algeciras, que terminarán apoderándose de todo Al-Ándalus, que de nuevo unificado presentará dura batalla a los reinos cristianos.
Sin llegar al esplendor de los omeyas, el desembarco de Yusuf en Algeciras retrasará muchos años la reconquista. El Islam se proponía reconquistar además la tierra española perdida. Venían tiempos de guerra sin cuartel. Además, su llegada traerá un significativo movimiento social, el de los mudéjares, musulmanes que abandonaban sus tierras huyendo del fundamentalismo islámico y que escogen vivir con los cristianos. Una consecuencia de esto fue la batalla de Sagrajas, unos kilómetros al norte de Badajoz. Tuvo lugar el encuentro con Alfonso y su ejército el 23 de octubre de 1086, sufriendo una terrible derrota en la que incluso el rey cristiano resultó herido de una puñalada. Era la primera derrota en batalla que las tropas del rey de León sufrían desde el año 1008. La batalla tuvo una importancia decisiva en el reinado de Alfonso. Hasta esa fecha, el rey de León había paseado su superioridad militar por toda España. Después de esta batalla, el resto del reinado se convertirá en un duelo titánico con el imperio almorávide, en el que el rey leonés sufrirá una serie de graves y sangrientas derrotas, sin ninguna ganancia territorial, aunque logró mantener incólume la línea defensiva del Tajo con Toledo y Talavera como bastiones inexpugnables. El Cid, señor de Valencia, 1092-1094. ¿Qué hizo el Cid? Usar la astucia y lo que hoy llamaríamos acción de comandos. Rodrigo conocía bien las debilidades de los almorávides. Eran desordenados. También sabía de su escasa destreza en las batallas de asedio. Lo primero que hizo fue pregonar que había pedido refuerzos a Alfonso VI y Pedro de Aragón, sembrando el desconcierto entre los almorávides. Después, según algunas fuentes, organizó una salida nocturna simulando una huida, pero los fugitivos no huyeron, sino que cabalgaron río arriba y abrieron las compuertas de todas las acequias cercanas, convirtiendo el campo en un cenagal. A todo esto, algunos refuerzos llegaron, y con todo ello ya estaba el escenario preparado para la acción final. Con el enemigo dividido y atemorizado, y el campo impracticable, en la mañana del 25 de octubre el Cid salió de la ciudad. Era un ataque contra los moros almorávides, pero al cabo de un rato el Cid y sus jinetes se dan media vuelta y huyen hacia Valencia. Y en ese instante aparece tras las filas almorávides un enjambre de guerreros cristianos. Era el grueso de la hueste del Cid, oculta desde la noche anterior, que se precipitaba sobre el campamento enemigo. Una táctica que el Cid había aprendido de los propios musulmanes y que se llamaba tornafluye. La maniobra fue decisiva. La retaguardia almorávide quedó deshecha, su campamento desmantelado, su vanguardia desordenada. El Cid había vuelto a ganar. La victoria del Cid lo que buscaba, Valencia, y surgía en la España cristiana un grueso escudo contra los almorávides que comprendía aproximadamente las actuales provincias de Cuenca, Teruel, Valencia y Castellón. Y el Reino de Aragón y el Condado de Barcelona encontraban un aliado de indudable valor. La batalla de Consuegra, agosto del año 1097. Valencia. El Cid había ganado todo el territorio de la vieja taifa. En torno a Huesca, Pedro I de Aragón proseguía sus avances. Alfonso VI perdía Lisboa y se encaminaba ahora hacia Zaragoza. Pero Alfonso no llegó a la taifa, fue al sur, hacia Toledo. Pidió ayuda al aragonés y éste le ayudó. El rey de León mandó también mensajes al Cid, y éste, como fiel castellano, envió a su ejército. Pero no acudió Rodrigo en persona, no consideró conveniente abandonar Valencia con el almorávide Yusuf en España. Envió al frente de sus tropas a su hijo, el joven Diego Rodríguez, y además acudió con él su fiel escudero, Álvar Fáñez. Yusuf quería atacar a los castellanos por dos frentes, Toledo y Cuenca. El más numeroso grupo de guerreros se dirigió a Toledo, donde estaba Alfonso VI, el otro hacia Cuenca, probablemente para llegar desde allí hasta Valencia y recuperarla. Alfonso decidió cortar el paso y fue a Consuegra. Allí se libraría la batalla.
No obstante, los refuerzos que llegaban desde Valencia se encontraron de frente con las tropas almorávides que marchaban contra Cuenca. Álvar Fáñez y sus guerreros tuvieron que afrontarlo como pudieron. Se vieron envueltos por los almorávides. La batalla fue difícil, pero consiguieron vencer a duras penas con algunas bajas cristianas. Algunos heridos pudieron regresar a Valencia. El grupo del propio Álvar Fáñez logró zafarse del enemigo y llegó a Consuegra, justo a tiempo para librar el combate decisivo. Alfonso VI había dispuesto a sus tropas en dos grandes salas. Una, la izquierda, la mandaban Pedro Ansúrez y Álvar Fáñez, grupo compacto pero no muy numeroso, eso sí, con tropas muy experimentadas y caballeros de élite. La otra, la derecha, la componían los hombres del Cid, los mejor armados, a su mando Diego Rodríguez, hijo del Cid Campeador, y el conde de Nájera, García Ordóñez, con la orden expresa de proteger la vida del hijo del Cid. Recordemos, García Ordóñez era uno de los principales enemigos del Cid. Fue quien dictó su primer destierro, y fueron las tierras riojanas de García Ordóñez las que el Cid castigó en represalia. Y ahora García Ordóñez tenía que proteger al hijo de su enemigo. Curiosa paradoja. Los cristianos cargaron contra los almorávides. La caballería aplastó las primeras líneas moras y la infantería cristiana terminaba la tarea. Pero los musulmanes avanzaron con la caballería para envolver a los cristianos. Alfonso VI ordenó que su ejército se retirara para frustrar la maniobra musulmana. El ala izquierda, la de Álvar Fáñez y Pedro Ansúrez, se retiró con orden, pero en el ala derecha García Ordóñez se replegó. Sí, lo hizo por su cuenta y no ayudó a Diego, el hijo del Cid. Diego quedó atrapado por los jinetes almorávides. No había escapatoria. Diego Rodríguez, único hijo varón del Cid y heredero de Valencia, moría en Consuegra. Era agosto del año 1097, con 19 años de edad. Con las líneas deshechas y una parte del contingente aniquilada, el ejército de Alfonso se parapetó tras el castillo de Consuegra. 8 días duraría el asedio, y después de esos días los almorávides se marcharon. La batalla de Consuegra fue una derrota para Alfonso VI, pero el moro se retiró. Después de Consuegra, desolación. Alfonso VI debía abandonar cualquier propósito de extender sus territorios, pero el mayor golpe se lo llevó el Cid, que perdió a su único heredero. Al Cid le quedaba todavía una prueba, la última, un nuevo ataque almorávide contra Valencia, y aquí Rodrigo Díaz de Vivar dejaría la vida de los mortales para entrar en la leyenda. En Valencia estaba el Cid, doliente del mal postrero, que agravios en pechos nobles pueden mucho más que el tiempo. A su cabecera tiene religiosos y hombres buenos, y en torno de su persona sus amigos y sus deudos. El final de Alfonso VI y el Cid. Fama, muerte y gloria de Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo Díaz de Vivar murió en el verano de 1099. Tenía unos 50 años de edad. No murió en combate, sino porque su vida se apagó, su cuerpo no aguantó más. Dice la leyenda que el Cid, exhausto, se tumbó en la cama y en ella estuvo un mes, hasta que la muerte se lo llevó. Así se ponía fin a una página extraordinaria de la reconquista española. También la leyenda posterior ha situado su muerte justo el día en que la primera cruzada europea tomaba Jerusalén, el 29 de mayo de 1099, festividad de Pentecostés. Se unen ambos acontecimientos como queriendo indicar la importancia de ambos hechos: la muerte de un héroe que combatió a los moros y reconquistó tierras para Castilla y la cristiandad, y la primera victoria cristiana para recuperar los santos lugares. Ambos acontecimientos darán luego a las dos peregrinaciones medievales más importantes de la cristiandad, y que iban desde Oriente a Occidente, desde Jerusalén hasta Santiago. Que si esta vida es destierro, los que a la muerte guiamos, a nuestra patria volvemos. El Cid, el Sidi, el señor de Castilla,
que causó admiración hasta los propios musulmanes. Dicen las crónicas que incluso lloraron su muerte. Se convirtió en un héroe de leyenda, personaje para la historia de Castilla y de España. El Cid atesoró un vasto territorio adscrito a Castilla. Él siempre fue un castellano convencido, que amaba su tierra por encima de todo. Primero, tras su destierro, fue un jefe guerrero a sueldo de las taifas. Después, fue un líder militar y gobernante con una amplia zona de gran valor estratégico, entre Teruel y Valencia, y con las sierras de Castellón y Cuenca. Sus dominios consiguieron que el reino de León y de Castilla estuviese protegido de los almorávides. Todo ese territorio, la Valencia del Cid, formaba parte nominalmente del territorio de la Corona de León y Castilla, que se extendía así desde el Atlántico hasta el Mediterráneo. Tenía una gran herencia que legó a su hijo Diego, pero este proyecto quedó roto cuando Diego murió en la batalla de Consuegra. Muchos halagüeños que de muchos hombres malos no puede hacer uno bueno. No muero en tierras ajenas, que en mis propias tierras muero, cuanto más que siendo tierra es propia heredad del muerto. Rodrigo decidió hacer pactos con Aragón y Barcelona a través del matrimonio de sus hijas, Cristina y María, con Ramiro de Navarra y Ramón Berenguer III respectivamente. La decisión tendrá un gran alcance porque significaba ceder a Aragón y no a Castilla Valencia. Valencia pudo ser castellana, pero no quiso la historia que así fuese. Esto hoy muchos lo desconocen. Es parte de nuestro pasado y tenemos la obligación de rescatarla, para que se entienda que la unidad de España no se dio por el antojo de unos pocos. Tenía una base histórica impresionante: recuperar la Hispania romana y visigoda. De esos matrimonios saldrán linajes de reyes. García Ramírez, el restaurador del reino de Pamplona, fue nieto del Cid, y un rey de Castilla, Alfonso VIII, será tataranieto del Campeador. Pero ahora, muerto el Cid sin heredero varón, Valencia era objetivo almorávide. Su esposa Jimena no podría con la defensa de todo el territorio del Cid, y Castilla y León todavía no andaban unidos del todo, y Aragón tampoco pudo recoger el testigo. Y es que a mediados del año 1101 el general Mazdal pasaba el estrecho de Gibraltar con nuevas tropas de refresco, que marcharon directamente contra Valencia, a la que ponían sitio a principios de septiembre. Doña Jimena, con la hueste de su marido, resistió con éxito más de 5 meses, pero llegado marzo de 1102 solicitó el socorro de su rey Alfonso, que no dudó un instante en responder a la llamada, presentándose personalmente con un ejército. Consideró Alfonso VI que no se compensaban los beneficios que podían obtenerse con el esfuerzo requerido para conservar en su poder una ciudad tan alejada de Castilla, y en consecuencia ordenó la evacuación de la ciudad el 5 de mayo de 1102. Así se perdió Valencia para Castilla, y Jimena y las tropas de su esposo regresaron a su tierra de origen. Día era de los reyes, día era señalado, cuando damas y doncellas al rey piden aguinaldo. Si no es Jimena Gómez, hija del conde Lozano, que arrodillada ante el rey de esta manera ha hablado. Pero la herencia del castellano de Vivar fue el camino a seguir por los cristianos. El Cid murió como un héroe y se convirtió a partir de entonces en un personaje de leyenda para Castilla y para España. Final y muerte del rey Alfonso VI. Legado del rey de León y Castilla. El rey leonés sufrió varias derrotas, la de Consuegra en 1094 y la más dolorosa, la de Uclés en 1108. Allí se vio truncada la sucesión del reino. Además de Toledo, Alfonso VI conquistó Coria y llegó incluso a Tarifa, donde al ver la playa entró al galope en el agua, como dijimos anteriormente, exclamando: «He pisado el último confín de España». El monarca castellano-leonés dejaría esta evocadora imagen como símbolo de la gran extensión de sus dominios que ya tocaban ambas costas, de norte a sur.
La Reconquista, en su reinado, daba un paso muy importante. La frontera principal dejaba de estar en el Valle del Duero, al norte del sistema central, y pasaba ahora al sur, al Valle del Tajo. Realmente comenzaba una época nueva. Una de sus esposas, la reina Constanza, también quiso hacer su propia contribución y apoyó firmemente a la orden de Cluny para que tomara en sus manos la dirección religiosa de la ciudad toledana. Así se convierte en arzobispo de Toledo el monje cluniacense Bernardo de Sauvetat. Y los cluniacenses, apoyados por la reina Constanza, burlaron las capitulaciones y se adueñaron de la mezquita de Toledo para convertirla en catedral. La mezquita había sido iglesia obispal de Toledo antes de la invasión musulmana. Ahora volvía a ser cristiana. Serán estos mismos cluniacenses los que, muy pocos años después, emprenderán la tarea de reconstrucción cultural que pasará a la historia como Escuela de Traductores de Toledo. El dominio de Toledo convirtió a Alfonso VI en dueño de todo el norte del Valle del Tajo. Fortifica plazas como Talavera, Madrid y Guadalajara. Las huestes leonesas empiezan a presionar también en dirección a Córdoba, Badajoz y Zaragoza. Los diplomas hablan ya de Alfonso como emperador y lo hacen con dos fórmulas: emperador de toda España y emperador sobre todas las naciones de España. En teoría, el título implica el dominio también sobre los reinos musulmanes, y en la práctica supone que los otros reinos españoles se pondrán bajo la protección de Alfonso cuando sufran problemas. En Barcelona, los nobles del condado deciden colocar al heredero, Ramón Berenguer III, bajo la protección del emperador. En Urgel, el conde Armengol IV ponía a su hijo bajo la custodia del rey castellano. Nunca un rey de León había sido tan poderoso, pero aquello no acabó bien del todo. Faltaba la derrota más terrible que sufrirían los ejércitos de Alfonso VI, y tuvo lugar el 29 de mayo de 1108 en Uclés, Cuenca. En ella murió el infante Sancho. Como consecuencia de la derrota de Uclés, se perderían las tierras de Cuenca y la mayor parte de Guadalajara. La tragedia de Uclés haría sentir al rey Alfonso el mismo dolor que sintió el Cid en Consuegra años atrás. Y Alfonso se acordó de su amigo, al que desterró injustamente, al Cid campeador. Ambos vieron morir a sus únicos hijos varones a manos de los almorávides. Aún así, con Alfonso VI se potenciarán muy especialmente las peregrinaciones a Santiago de Compostela. El Camino de Santiago se convirtió en este reinado en la gran vía abierta a la europeización de España y un elemento esencial de nuestra vinculación y unión con el resto de la cristiandad. Alfonso VI 5 matrimonios tuvo. El primero con una tal Inés, hija del duque de Aquitania. Después de fallecer esta, tuvo una aventura con Jimena Muñiz, que le dio 2 hijas, Elvira y Teresa. El segundo matrimonio con Constanza, como ya hemos dicho, hija del duque de Borgoña y sobrina de San Hugo el Grande, abad de Cluny. Tuvo una hija, la futura reina Urraca, de ahí el legado de Constanza en Toledo. Al fallecer Constanza tuvo un romance con Zaida, mora que había buscado refugio en el reino cristiano, que le dio un hijo, Sancho. Pero el rey se casó por tercera vez con Berta, hija probablemente del conde de Saboya Amadeo II, matrimonio que duró 4 años y medio, muriendo Berta sin descendencia a finales del año 1099. Apenas 5 meses después reaparece en la vida de Alfonso Zaida, ahora bautizada con el nombre de Isabel, y ya como 4ª mujer legítima. Eso hizo que fuese legitimado el hijo Sancho y declarado heredero del rey. Zaida moriría el 12 de septiembre de 1107 de sobreparto, habiendo dado al rey otras 2 hijas, Sancha y Elvira. Y el 5º matrimonio fue con Beatriz, hija del duque Guillermo de Aquitania, que apenas duró 1 año.
En 1109 moría Alfonso VI sin descendencia varonil. El único hijo, Sancho, en quien tenía puestas sus ilusiones, había muerto en el desastre de Uclés, un año antes. La sucesión recaería en su hija Urraca, viuda a su vez de Raimundo de Borgoña. Seriamente enfermo el rey Alfonso, el problema sucesorio requería una solución: la elección de un marido para Urraca. Dos fueron las candidaturas que se manejaron. Una, la de un magnate del reino, el conde castellano Gómez González. Otra, la de un rey vecino, el de Navarra y Aragón, el que por su conquista de Zaragoza sería llamado Alfonso el Batallador. La elección de Alfonso VI recayó sobre este segundo, pero será otra historia que ya contaremos. Bueno, pues otro impresionante pasaje de nuestra historia hispana, y es que convendréis con nosotros que los dos protagonistas de hoy no tenían ningún complejo, como nosotros y todos nuestros oyentes, Roberto. Y es que me da a mí que en toda la historia de España y en la actualidad hay muchos hispanos sin complejos. Eso pretendemos, Raúl. Al menos buscamos contar nuestra historia, que la gente la conozca, que no nos avergoncemos de ella, que seamos valientes y que la divulgamos y la defendamos porque es nuestra. Y a veces me da la impresión que nos la quieren distorsionar y malinterpretar, y no, eso no puede y no debe suceder. Brevemente, Roberto, para terminar, ¿de qué vamos a hablar en el próximo programa? ¿O dejamos que sea una sorpresa para nuestros oyentes? Pues de una batalla épica, clave en la reconquista española, la primera vez que los reinos de España se unieron por un objetivo común. Eso nos tiene a hacer que pensar. Unidos y juntos y sabiendo lo que fuimos, somos mejores. Muchos se empeñan en trocear lo que una vez unieron nuestros antepasados, y así nos va, y nos irá. Bueno, lo decimos, Raúl, Las Navas de Tolosa, 16 de julio del año 1212. Bueno, pues esperaremos ansiosos a esa tremenda batalla que cambió para siempre el sino de la historia de España. Y ya sabéis, amigos, poneos en contacto con nosotros en Facebook, en Twitter, en Instagram, en nuestro correo electrónico hispanosincomplejos@gmail.com, y ya nos escucháis en Spotify, Spreaker, iVoox, etc. Y dad al me gusta, que nos hace mucha ilusión, hombre. Queridos amigos oyentes, hispanos y sin complejos, apasionados de la historia de España y de Hispanoamérica, esperamos que hayáis disfrutado, que os hayamos informado y entretenido, que como siempre es un lujo hablar para vosotros de nuestra historia sin tabúes, sin miedos y sin complejos. Somos Hispanos sin complejos.